a todos los que lo están mirando por las redes. Amen. We welcome you, those who are watching through social media. Amen. You ready? Amen. And we rejoice to be in the house of the Lord. Nos regocijamos de estar en la casa de Dios. Here in Miami, it's been a rainy day today and yesterday. Hoy, aunque ha llovido un poco y ayer también, And there's expected much rain later today. y aún se espera todavía mucha lluvia. We are still in the house of the Lord. Aún así estamos en la casa de Dios. So we welcome you from wherever you watch. Te damos la bienvenida de donde tú nos estás mirando. And we're going to be sharing the word of God out of the book of Isaiah, chapter 52, verse 6. Vamos a estar compartiendo del libro de Isaías, capítulo 52. And the subject matter of today's preaching is In That Day. Y el título del mensaje de hoy es En aquel día. Amen. In that day. En aquel día. The believers will always be ready and expecting and rejoicing, waiting for that day to come. El creyente debe estar con la expectativa, regocijándose en aquel día que venga. Amen. How many of you are believing for something? ¿Cuántos Raise your de hand. ustedes están creyendo Because the por algo? believers Levanta la mano walk si by estás faith. creyendo por algo. We walk by faith. Nosotros los creyentes caminamos por fe. And if you walk by faith, then you're always expecting God to do Y something. si realmente caminas por fe, estás esperando que Dios haga algo siempre. In verse 6, the word of God says, En el versículo 6 dice la palabra: Therefore, my people shall know my name. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Therefore, they shall know in that day Por esta causa, en aquel día, that I am he who speaks. porque yo mismo que hablo, Behold, it is I. he aquí estaré presente. Amen. Praise God. Amen. The Lord is saying, my people shall know my name. Él está diciendo, mi pueblo sabrá mi nombre. And in that day, they will know that I speak. Y en aquel día ellos sabrán que soy yo quien está hablando. And they will know that it is I. Y sabrán que soy yo. How many of you rejoice for that day? ¿Cuántos se regocijan esperando ese día? In that, when the Bible refers to that day, Cuando la Biblia habla de aquel día, it's talking about, it's referring to God acting on behalf of Israel. está hablando del Señor respondiendo o actuando para defensa de Israel. That means he's acting on Israel's behalf with great power. Está, digamos, defendiendo a Israel en ese día con gran poder. And it's referring to the first advent of the Lord and also the second advent of the Lord. Y está hablando de la venida del Señor y también de su segunda venida. And guess what, church? Déjame decirte, iglesia, The Old Testament speaks very little about the church. en el Antiguo Testamento se refiere muy poco sobre la iglesia. It talks about Gentiles. Se refiere más a los gentiles. But in the middle of his first advent Pero en medio de la primera venida del Señor and his Jesús second advent, y la segunda venida, the church is in the middle. la iglesia se encuentra ahí en el medio de esas So dos. that great day was when Jesus was going to come, step out of eternity and come as man. La primera vez es cuando Jesús salió de la eternidad y vino como hombre. And he's telling Israel, in that day you will know that is I, and now referring to the second coming of the Lord. Y les está diciendo a Israel, ustedes sabrán en ese día que soy yo, pero ahora se refiere a la segunda venida. And the rapture will be when the church is taken out. Ahora el rapto va a ocurrir cuando la iglesia sea arrebatada. And that is that day that we are awaiting. Y ese es aquel día del que estamos refiriéndonos, que tú y yo estamos The esperando. minute the Lord takes his church out, El minuto que el Señor tome a su iglesia, shortly after it will trigger the great tribulation. inmediatamente va a ocurrir lo que es la gran tribulación. In that day En ese gran día, is what the church must have their eyes on. eso es lo que la iglesia tiene que tener sus ojos puestos. In that day. En aquel día. Let's pray. Vamos a orar. Father, we thank you. Padre, te damos las gracias. Oh Lord, our eyes are fixed on you. Nuestros ojos están puestos en ti. Oh Lord, you have the last Tú word. tienes la última palabra. You are a God that knows all Tú eres things. un Dios que conoces todas las
estas cosas. You protect your people. Protege a tu pueblo, You put a Señor. hedge of protection around them. Pones un vallado de protección alrededor de ellos. Holy Spirit, have your way in our Tu life, Santo toma el control de nuestra vida, in our city, en nuestra ciudad, in our en nation. nuestra nación. Oh, we surrender to you. Nos rendimos a ti. We want to be that church that is salt Queremos ser esa iglesia que es sal and that is light in this middle of this earth. y que es luz en medio de estas tinieblas. We thank you, Lord. Gracias, Señor. Anoint our lips Unge nuestros to labios preach the gospel of Jesus para Christ, predicar el evangelio de Jesucristo. that those who are watching Que aquellos que están hoy mirando and those who are present y los que están aquí presentes will feel the moving of your spirit upon sientan their el hearts. mover de tu espíritu sobre sus corazones. For the Spirit of the Lord is everywhere He's welcome. Porque el espíritu de Dios está en todo lugar donde Él es bienvenido. And if you give Him a welcoming into your life, Y si hoy le damos la bienvenida en nuestros corazones, He will rule and reign and give you peace that overpasses all Él understanding. gobernará y reinará y te dará paz que va a sobrepasar todo entendimiento. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. And the people of God Y el say, pueblo de Dios dice, Amen. Praise God. Amen. 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 Praise God. In the Bible, en la Biblia, it talks a lot about the Israelites being in the wilderness and being in the desert. se ve como los israelitas estaban en el desierto. The wilderness and the desert represents the world. El desierto representa el mundo. There's two cities Hay dos ciudades that are greatly talked about in the Bible. que se hablan mucho en la Biblia. One was Babylonia, Uno es Babilonia, which came about after the fall of man, que se habló de esto después de la caída del hombre. and Jerusalem, which was Jerusalem. God had established from the very beginning. Y Jerusalén, quien Dios había establecido desde el principio. Ever since Jerusalem was selected by the Lord, it's been contested. Desde que Jerusalén fue seleccionada para el Señor, ha sido contienda tras contienda. The Palestinians want a part of it. Los palestinos quieren parte de Jerusalén. And De in Israel. the Bible, Y en la Biblia we see how Israel has gone through captivity. They've been through oppression. vemos cómo Israel ha estado en cautividad, en opresión en la historia. One, it had been for the disobedience, Uno, por su desobediencia, but that allowed the Lord allowed them to go into other nations, and they would rule and reign upon them. pero el Señor permitió que por eso otras naciones reinaran y gobernaran sobre Israel. But God did not like when they were oppressed. Pero a Dios no le gustaba cuando ellos eran oprimidos. God didn't like when they were in captivity and they were in A slavery. Dios no le gustaba cuando ellos estaban en esclavitud, siendo oprimidos. And God always showed up on their behalf. Y Dios siempre se manifestaba para defenderlos. And today, Y hoy en día, the church should la rejoice iglesia debe de regocijarse. because the Lord is still in Porque control el Señor sigue en of our control nation. de esta nación. Amen. It is Amen. our duty Es nuestro deber to preach righteousness and participate. predicar la justicia y participar, But we have to acknowledge that God is in control. pero reconocer que el que está en control es Dios. We see when they were in captivity in the Bible, Israel, Vemos cómo Israel estaba en cautividad. the Lord would promise that there would be one that his voice will be heard, his cry would be heard in the wilderness. Pero el Señor dijo que iba a haber uno que su voz escucharía en el desierto. And it was talking about the coming of John the Baptist. Y hablaba de la venida de Juan el Bautista. I really enjoy reading the book of Isaiah A mí yo me deleito leyendo el libro de Isaías. because Isaiah talks about things that were happening in the day of Israel. Y Isaías habla de las cosas que pasaban en su tiempo en And then Israel. it also addresses the first advent, but the second advent of the Lord. Y a la misma vez habla de la primera venida del Señor y la segunda venida de Él. And it's a blessing because little is talked about the church, because in the New Testament it says it's a mystery. Y poco se habla en sí de la iglesia porque se habla en el Nuevo Testamento que es como un misterio. So the Lord said, I will raise up one who will cry in the desert. Y el Señor dice, levantaré uno que clamará
en el desierto. And he will say, prepare the way of the Lord. Y él dirá, prepara el camino del Señor. And John the Baptist started this. Y Juan el Bautista empezó esto. That was so the first advent of the Lord may come. Y esto era para preparar la primera venida del Señor Jesús. But for the second advent, Pero para su segunda venida, Elijah will be doing the same thing. Elías va a estar haciendo lo mismo. As a matter of fact, De John hecho. came in the spirit of Elijah. De hecho, Juan vino en el espíritu de Elías. But Elijah, for the second return of the Lord, Pero Elías en la segunda venida del Señor, at the end of the great tribulation, al final de la gran tribulación, he will be preaching on él va a repentance. estar predicando de arrepentimiento. So before God, the Lord Jesus came of the first advent, John had to preach repentance. Y antes de que Jesús viniera la primera vez, Juan tenía que estar predicando de And arrepentimiento. before the Lord comes the second time, Y la segunda, y cuando el Señor venga la segunda vez, we will see Elijah preaching repentance. vamos a ver a Elías predicando sobre el arrepentimiento. He will say, prepare the way of the Lord. Él dirá también, prepara el camino del Señor. And right now, that is the job of the church. Y esto es también ahora mismo la tarea de la iglesia. While the Lord comes for his church, Mientras el Señor viene por su iglesia, we should be preaching tenemos que repentance. predicar el arrepentimiento. We should be preaching the gospel. Predicar el evangelio. Amen. Amén. How many are waiting that day? ¿Cuántos están esperando aquel día? The Lord says, you will know that it is I. Él dijo, tú vas a saber que soy yo. Israel was in captivity, Israel estaba en cautividad, but God had promised them pero Dios les había prometido that they would be restored. que ellos serían restaurados. Many people ask, oh, I don't know what's happening in our nation. Mucha gente dice, no sé lo que está pasando en nuestra nación. I'll tell you something. Yo te digo algo, God is in control. Dios está en I control. said, Jesus Christ is in Yo control. te digo, Jesucristo está en control. Amen. Amén. Amen. You should rejoice Debes de regocijarte con eso, knowing that God is in control. sabiendo que Dios está en control. Israel had to have hope that their Messiah would come. Israel tenía que tener esperanza de que el Mesías iba a venir. Amen. Amén. And the church should not lose its hope today. Y la iglesia no debe de perder la esperanza hoy en día. God promised to restore Israel. Dios prometió restaurar a Israel. Many Israelites are moving back to Jerusalem. Muchos israelitas ahora mismo están volviendo a su nación. It might seem that it's a long time, Tal vez parece que ha pasado mucho tiempo ya. but in the light of eternity, Pero cuando vemos esto en la eternidad, oh, it's right around the corner. está a la vuelta de la esquina. It's about to happen. Está a punto de ocurrir. That great day Aquel gran día is about to come. está a punto de acontecer. That should be the joy of the Lord. Esta es el gozo del Señor, el That gozo de should la be a iglesia. joy of the Lord. Esto es el gozo del Let me Señor. tell you, Déjame decirte, there is no political move no hay ningún movimiento político that can bring about salvation. que puede traer salvación. It is only the gospel of Jesus Christ, Solo el evangelio de Jesucristo. and it's by the cross of Y Christ. es a través de la cruz de Cristo. Amen. Amén. Let's read chapter 52, verse 1. Vamos a leer el capítulo 52, versículo Look 1. what Isaiah, under the anointing, tells Israel. Mira lo que Isaías dice bajo la unción. He says, awake, awake. Despierta, despierta. Put on your strength, O Zion. Vístete de poder, oh Sión. Put on your beautiful garments, Vístete tu ropa hermosa, O Jerusalem, the holy city. oh Jerusalén, Jerusalén, ciudad santa. For the uncircumcised and the unclean shall no longer come to you. Porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. He says, put on your beautiful garments. Dices, ponte tu ropa hermosa. Later he tells them, Y más adelante les dice, put on your garments of praise. ponte tus vestiduras de alabanza. That's what the church should have, the garments of praise. Eso es lo que la iglesia debe de tener, sus vestiduras de alabanza. Praising the Lord Alabando a Dios. in the midst of so much madness and sin, and we see so much liberty that we see of sin En today. medio de tanta locura, de tanto desorden, de tanta abundancia de pecado, es lo que la iglesia debe de tener. But the Lord is telling Israel in verse 2, Israel, shake it off and take your place. Mira lo que dice en el versículo 2, dice, sacúdete del polvo y Take your place of authority. dice, toma tu lugar de autoridad. He says, shake yourself from the dust
Arise, sit down, O Jerusalem. Y dice en el versículo 2, sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén. That's what the church should be doing. Eso es lo que la iglesia debe de estar Shake haciendo. off what you're hearing Sacúdete del polvo Shake de lo off que what estás you're escuchando. seeing. Sacúdete de lo que estás viendo. and put your eyes on the Y pon Lord. tus ojos en Dios. The Lord has not been defeated. Dios no ha sido derrotado. Amen. He says, loosen yourself from the bonds of your neck. Dice, suelta las ataduras de tu cuello, O captive daughter of Zion. cautiva, hija de Sión. The only way they can put on that beautiful garment is because at this point, they had accepted the Messiah. La única manera que ellos se podían quitar esas vestiduras de ese polvo es poniendo realmente sus ojos en el Mesías. The garments, the only way they can put on the garments is because at this point, they had accepted the Messiah. La única manera para que ellos se pongan las vestiduras era porque en este momento ya habían aceptado al Mesías. God was telling them, shake yourself, shake it off. Yo le estaba diciendo, sacúdete del polvo. No more wandering among the nations. No más que ir por ahí en todas las naciones. He says, take your place. Toma tu lugar. The church needs to take their place. La iglesia tiene que tomar su lugar. The church has one powerful tool that little is used, La iglesia tiene una herramienta poderosa que muy poco se usa. and it is prayer. Y es la oración. And I believe Y yo creo that in this que time, en este tiempo the church will start praying like never la before. iglesia va a empezar a orar como nunca antes. People will be going out to the streets, La gente va a salir a las calles and they will have signs saying, Jesus Christ is coming y soon. vas a ver letreros que digan Jesucristo viene pronto. And other cities, you will have banners that are rainbow colors flashing Tal vez back en and otros forth. lugares hayan otros que levanten banderas del arco iris que digan otros mensajes. But we Pero la iglesia have our eyes on the Lord, tiene que tener los ojos en el Knowing Señor Jesús, sabiendo that in that day, que en aquel día it's all of a sudden. va a ser un de repente. That day Aquel día could be any moment. puede ser en cualquier momento. Oh, shake it off, church. Sacúdete el polvo, iglesia. Oh, get ready. Despierta. Take your place. Toma tu lugar. Look what the Lord says in verse 3. Mira lo que el Señor dice en el God versículo 3. says, I receive nothing. Dice, porque así dice Jehová, de balde fuistes vendidos. He says, God received nothing Dios no recibió nada. when he allowed them to be in captivity from the Babylonians. Cuando Dios permitió que ellos entraran en la cautividad en Babilonia. God tells them, I received nothing. Dios dice, yo no recibí nada. But then he says, Pero luego les dice, and I will also redeem you without money. pero aún así yo te redimiré sin ningún dinero. Verse 4, Versículo 4. it says, For Dice, thus says the Lord, Porque así ha dicho Jehová, my people went down at first into Egypt to dwell there. mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado. Then the Assyrians oppressed them without cause. Y el asirio lo cautivó sin razón. Now therefore, Y what shall ahora, I have here? ¿qué hago aquí? And that's exactly the way the world is. Y así mismo está el mundo. The Israelites went into Egypt as guests. Los israelitas fueron a Egipto como invitados. They had the top of everything. They were welcomed. Ellos eran bienvenidos y tuvieron lo mejor al principio. But after the death of the brothers, Joseph and the brothers, Pero después de la muerte de José y los hermanos, they were oppressed and they entered captivity. fueron oprimidos y entraron en cautividad. What changed? What was turned around for them? ¿Qué fue lo que cambió para ellos? They were crying out to the Lord. Clamaban a Dios. I can guarantee you they were praying. Yo me imagino que estaban orando, They were working long hours of the day. trabajando horas largas en el día, They were making bricks. haciendo ladrillos, They were into slavery. esclavos. And God turned things around Y Dios cambió las cosas. when they started praying. Cuando ellos empezaron a clamar, a orar a Dios. When they started praying and crying out to the Cuando Lord, empezaron a clamar a Dios, God called Moses. Dios llamó a Moisés.
and said, y le Moses, dijo Moisés, I'm hearing the cry of my people. yo escucho el clamor de mi pueblo, I hear their cry and I hear their prayers. escucho sus oraciones y su clamor. And I'm about to do something in that Yo nation. estoy a punto de hacer algo en esta I'm nación. telling you, the church Yo te digo, iglesia, needs to pray. la iglesia tiene Needs que to cry empezar a out to orar the y Lord. clamar al Señor. And the Lord will do something Y great Dios on our hará behalf. algo grande para nosotros. In that day En aquel día is closer than you think. es más cercano de lo que tú te imaginas. Amen. Amén. So the Lord is saying, El Señor está diciendo, they oppress my people. oprimen a mi pueblo. And in verse 5, Versículo 5 it shows how important you and I are to the Lord. dice, ¿qué tan importante eres tú y yo para Dios? At the end of verse 5, Al final del versículo 5 he says, dice, and my name is blasphemed continually every day. dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. The mistreatment of God's people, El tratar mal al pueblo de Dios, the Lord said that is it, like they're blaspheming me like continually every day. es como continuamente blasfemar al Señor. When we see the move of that liberalism in our nation, Cuando vemos este mover liberal en nuestra nación, we must give it over to the Lord, tenemos que entregarlo completamente a Dios. because that alone is an abomination to him. Porque eso es una abominación para el Señor. And the church must Y understand la iglesia debe de entender that there is no political process que no hay un proceso político that's going to bring about salvation. que va a traer salvación. It could only come by and through the church. Solo viene a través de la iglesia. How many say amen to that ¿Cuántos today? dicen amén a eso? Amen. Praise God. Gloria a Dios. And this brings us back to our opening scripture. Y esto nos trae a la escritura con la que abrimos. It says, therefore, Dice, versículo 6, por tanto, my people shall know my name. mi pueblo sabrá mi nombre. Therefore, they shall know in that day Por esta causa, en aquel día, that I am he who speaks. porque yo mismo que hablo, Behold, it is I. he aquí estaré presente. And then look what it says in verse Y 7. mira lo que dice en el versículo 7. He says, how beautiful upon the mountains are the feet of him who brings about good news. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, Who proclaims peace, del que anuncia la paz, who brings glad tidings and good del things, que trae nuevas del bien, who brings salvation, del que publica salvación, who says to Zion, your God reigns. del que dice a Sión, tu Dios reina. Oh, praise God. Praise God. How beautiful are the ¡Qué feet. hermoso! Dice que son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Amen. The Lord is the one that has beautiful feet. El Señor es aquel que tiene esos pies hermosos. He's the one that brings good Es el tidings. que trae las buenas nuevas. He's the one that brings peace and Es salvation. el que trae la paz y la salvación. Amen. It is He, Es Él. but also for those who preach the gospel. Pero para aquellos que predican el Evangelio, The Lord tells Israel, el Señor les dice a Israel, awake, awake, O Israel, awake. despierta, despierta, oh Israel, Because in that day, porque en aquel día you will know that is I. tú sabrás que soy yo. Just picture of what the Israelites were going through when they were working long hours in Egypt. Imagínate lo que estaban haciendo los israelitas en el momento que se encontraba trabajando largas horas siendo esclavos. God dealt with that nation. Dios lidió con esa nación. God allowed the destruction of Babylonia Dios permitió la destrucción de Babilonia también. when they did not listen to Daniel. Cuando no quisieron escuchar a Daniel, The Lord dealt with that nation. Dios lidió con esa nación. Am I telling you that the Lord is going to deal and destroy our nation? ¿Estoy diciendo que Dios va a destruir nuestra nación? No, that's not what I'm saying. Eso no es lo que estoy diciendo. Sin itself will do that. El pecado en sí, eso es lo que hace, destruye. But the church Pero la iglesia must be awaiting for that day. debe estar esperando aquel día. Let's go to Isaiah chapter 42. Vamos a Isaías capítulo 42. Amen. Amén. Isaiah 42. Isaías 42.
Look at the mercy of God. Mira la misericordia de Dios. In verse 14, Versículo 14. he says, I have held my peace a long time. Desde el siglo he callado. 42:14. It says, I have been still and restrained myself. Desde el siglo he callado y he guardado silencio. Now I will cry like a woman in labor. Y me he detenido. Daré voces como la que está en parto. I will pant and gasp at once. Asolaré y devoraré juntamente. The Lord has been very merciful upon this El nation. Señor ha sido muy misericordioso con esta nación. Amen. And Amen. look what verse 15 says. Mira lo que dice el versículo 15. I will lay waste the mountains and hills and dry up their vegetation. I will make the rivers coastlands and I will dry up the pools. Convertiré en soledad montes y collados. Haré secar toda su hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. God is a merciful God, Dios es un Dios de misericordia, but He's a God that only can tolerate up to a certain point. pero también es un Dios que tolera hasta cierto punto. And He tells Israel, Y dice a Israel, let me show you my greatness. déjame mostrarte mi grandeza. Chapter 40, verse 12. Capítulo 14, versículo 12. Look what the Lord tells Israel. Mira lo que Dios dice a Israel. Who has measured the waters in the hollow of his hand? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano Measured heavens what they span, y los cielos con su palma? and calculated the dust of the earth in a measure, Con sus 3 dedos juntó el polvo de la tierra and the hills in a balance. y pesó los montes con balanza. The Lord is saying, I know how much every hill weighs. El Señor está diciendo, yo sé hasta cuánto los collados pesan. One at a time and all of them collectively. I know how much they weigh. Who can do this? ¿Quién podrá hacer todas estas cosas? The Lord is telling Israel, I'm a merciful God, El Señor le está diciendo a Israel, yo soy un Dios misericordioso and I have promised to restore you. y yo he prometido restaurarte. That should bring about hope to the church. Eso debe de traer gozo, esperanza a la iglesia. The church has not been defeated. La iglesia no ha sido derrotada. The church is moving La forward. iglesia sigue avanzando adelante. If we got God in our Si side, Dios está con nosotros, who can be against ¿quién us? puede estar contra nosotros? Look at what verse 15 says about Mira, nations. mira lo que dice el versículo 15 sobre las naciones. He says, behold, He aquí the nations are a drop in a bucket. que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo. That's what a nation is to the Lord. Esto es lo que es una nación para Dios. He says, and are counted as small dust on the scales. Y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. Look, he lifts up the isles as a very little thing. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Look what verse 17 says. Versículo 17. What God says about the nations. Lo que Dios dice sobre las naciones. All nations before him are nothing, Como nada son todas las naciones delante de él. and they are counted by him less than nothing and are worthless. Y en su comparación serán estimadas en menos que nada. Wow. The Lord is saying, I'm El still Señor está God. diciendo, yo soy Dios. I'm still on the throne. Yo estoy en el trono. And as we see today, Y como vemos hoy en día, there's so much people being stressed out because of a political process. y vemos mucha gente estresada por la situación política del país. But I'm here to tell you Pero hoy quiero decirte, that there's no way that the Supreme Court can bring about justice no hay, no, de ninguna de manera ninguna manera la Corte Suprema va a traer justicia without God. sin Dios. Without God, there can Sí. be no justice. Sin Dios no hay justicia. Without God, there can ever be no justice. Sin Dios no puede haber justicia. The church should be awaiting for that day La iglesia debe estar esperando aquel día, because there will be a new government. porque ahí sí va a haber un nuevo gobierno. And the Lord talks about this in Isaiah Y 9:6. Dios habla de esto en Isaías 9:6. He says, a child is born unto us. Dice,
Y dice, déjame ir allá porque no me... 9:6. For unto us a child is born. Porque nos es nacido, Un niño es nacido. un niño es nacido. Unto us a son is given. Nos es dado un hijo. And the government will be upon his Y el shoulder. gobierno estará sobre sus hombros. Amen. The government will be upon his shoulder. El gobierno estará sobre sus hombros. So I have great news for you, church. Tengo grandes noticias para ti, iglesia. At the second coming, En la segunda venida there will be a new government. va a haber un nuevo gobierno. There will be millennial reign in the millennial reign. En el milenio. Let me tell you, Déjame decirte, there will be universal health care for all. va a haber seguro médico para Everyone todos. will have health care. Todos van a tener It's seguro a promise. médico. It's a Es una promise. promesa. Because he will set up a new government. Porque Él traerá un nuevo gobierno. And let me tell you, all the nations will pay their part. Y déjame decirte que todas las naciones pagarán su parte. Because they would have to give glory to the Lord Porque Jesus todas Christ. darán gloria al Señor Jesucristo. That's what the church should be awaiting. Esto es lo que la iglesia debe estar esperando. Our eyes should not be upon a determination of a political process. Nuestros ojos no deben estar en esperar un proceso político. The church La iglesia must be awaiting for that day debe estar esperando aquel día when the government is upon his shoulder, cuando aquel gobierno esté sobre sus hombros, when every knee shall bow. cuando toda rodilla se doble. Amen. That should be a Amén. joy for the Eso debe church. ser un gozo para la iglesia. It's in the heart of God Está en el corazón de Dios to restore Israel. restaurar a Israel. It's in process. Está en proceso ya. It's in motion. Está en moción. And as he restores Israel, Y mientras Él restaura a Israel, he will do that at the second coming. Él va a hacer esto en la segunda venida. The second coming La segunda venida will trigger and put to rest the battle of Armageddon. va a poner a parar la batalla de Armagedón. But when the church leaves, Pero cuando la iglesia sea arrebatada, that means that Israel's day is just so much closer. va a significar que los días de Israel se acortan. They're much closer. Se acortan. God wants to restore Israel, Dios quiere restaurar a Israel. but he'll first come for us. Pero primero viene por la iglesia. Hallelujah. Aleluya. Amen. We should not lose joy. No debemos de perder la esperanza. Amen. The Amen. church should not lose La joy iglesia no debe de perder esperanza because of a political outcome. por una situación política, un resultado político. Our eyes should be fixed on the Lord. Nuestros ojos deben estar permaneciendo en el Señor Jesús. This should be a joy. Esto es un gozo. This should be a joy. Esto debe ser un gozo. How many rejoice today? ¿Cuántos se regocijan hoy? Let me tell you, Déjame decirte, if you're not resting upon the word of the Lord, si realmente no estás descansando en la palabra de Dios, if you're not looking on the promises of God, si tus ojos no están en las promesas de Dios, it's going to be hard for you to sleep. va a ser difícil que puedas hasta dormir. And if you're out rejoicing and celebrating of what's going on, Y si tal vez te encuentras celebrando y regocijándote por las cosas que están pasando, let me tell you, déjame decirte, they are not celebrating what the word of God says. ellos no están celebrando lo que dice la palabra de Dios. You must be careful Tú tienes que tener cuidado. on which banner you are raising up. ¿En qué bandera es la que tú estás levantando? For me and my house, Porque mi casa y yo we shall serve the Lord, serviremos a Jehová. and we will raise up the banner of Y Jesus levantaremos Christ. la bandera de Jesucristo. And we know Y sabemos that in that day, que en aquel día we will see victory like never before. veremos victoria como nunca antes. And there will be a lot of chaos Y va a haber on mucho earth. caos en la tierra también. I would not want to be a part of the 7-year tribulation. No quiero ser parte de esos 7 años de gran tribulación. I don't even want to see what's going to happen. No quiero ni imaginarme lo que va a pasar. But there will be joy in heaven. Pero en heaven, en el cielo, va a haber gozo. In heaven, En el there will be cielo va a haber joy. gozo. There will be joy Va a haber in gozo heaven. en el cielo. Amen. How many Amén. rejoice this morning? ¿Cuántos se regocijan? Amen. Stand to your feet. Vamos a ponernos de pie Let us pray and Vamos a thank orar. the Lord. y agradecer a Dios.